Bien, continuamos con Enfoque a la Salud y este 1 de diciembre es el Día Mundial de Respuestas ante el VIH-Sida. Indudablemente es un tema realmente importante y que al parecer ha quedado, pues, como diríamos, mascarado, ¿verdad? Tapado por otras circunstancias y por otros problemas de salud pública que también indudablemente son importantes, pero no debemos olvidarnos del VIH-Sida. Hace pocos días se escuchaba por las principales emisoras de nuestra capital y también por los principales medios impresos, algunas estadísticas que nos mostraban que, como siempre, son las personas jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, los universitarios, los que pues están aumentando la incidencia de la presencia de la enfermedad mediante los test de análisis. Y alguien decía, alguna autoridad de salud, que es muy importante implementar o incrementar la prueba rápida para poder tener un diagnóstico oportuno y que permita dar ciertas respuestas también desde el punto de vista terapéutico a las personas que sufren la enfermedad. Está con nosotros una persona que está muy ligada a esta circunstancia, indudablemente, porque ha trabajado ya muchos años en el área, es coordinador del programa ITES VIH-Sida del CEDES en Cochabamba. Hablamos del licenciado Freddy Zambrana, quien está con nosotros gentilmente y con quien después de algún tiempo largo, digamos, estamos compartiendo un espacio en Enfoque a la Salud. Estimado Freddy, buenos días, bienvenido a Enfoque a la Salud. Muy buenos días, querido Solano, muy buenos días, querida Katia. Es un gusto, es un placer estar aquí. Te comentaba de que estoy viniendo de mucho tiempo y bueno, hacerte una doble felicitación, primero por tu programa que tiene una data tan grande y lo otro por lo que has dicho, querido Solano, ¿no? De que en este momento el VIH-Sida está siendo como tapado por otros problemas de salud, pero también yo le metería por otros temas políticos, o sea, lamentablemente el tema político está ahí siempre presente y como que nos descuidamos de una problemática que deberíamos reflexionar. Se debería hacer algo que es el tema del VIH. Muy contento de estar aquí, querido Rolando, esta es una oportunidad para seguir reflexionando sobre este delicado tema. Muy bien, y otra grata presencia y visita, obviamente, y ratificando una gran amistad y esa capacidad intelectual y profesional que hemos ya disfrutado en Enfoque a la Salud, radio, televisión, revista impresa e inclusive un simposio que organizamos en relación al trabajo que hacía el grupo South Group y también cerca, estamos con la doctora Katia Córdoba, con quien también hemos podido establecer esta comunicación para que con ella podamos compartir resultados respecto a investigaciones que nos muestran de manera científica, utilizando un método muy importante de análisis, cuál es la circunstancia, cuáles son las creencias, cuáles son las actitudes que tienen nuestros adolescentes, sobre todo respecto a la sexualidad y obviamente como consecuencia respecto al VIH-Sida. Estimada Katia, realmente es grato tenerte nuevamente, después también de mucho tiempo, en Enfoque a la Salud, esta vez en Enfoque a la Salud Televisión, para hablar de un tema que siempre es muy importante. Katia, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Rolando. Muchas gracias por estar siempre abierto al tema de salud. Verdaderamente es un tema de un canal de prevención el que tú utilizas, porque hay mucha más gente que se orienta a veces por la televisión y como vas a ver en las estadísticas también por el internet, más que en los libros, digamos, ¿no? No, y eso lo tengo abierto precisamente en esta magia que nos permiten las tablets, pues estoy viendo que en el trabajo que ha hecho el Group cerca y la doctora Katia Córdoba ha comandado ese trabajo, pues estoy viendo fuentes de información de nuestros adolescentes respecto a lo que significa información sobre sexualidad, ¿no? Entonces el Internet pues ocupa un rango importantísimo, prácticamente un 40% de la información que le llega al adolescente, al joven, llega mediante Internet. Y en esto seguramente voy a coincidir con Freddy Zambrana, el Internet muchas veces no da una información fidedigna, adecuada o de una fuente real, ¿verdad? Una fuente que tenga base científica. ¿Qué opinas tú al respecto, hablando de esto de la información, estimado Freddy, y el acceso que tienen nuestros jóvenes a la información, y si esta es una información adecuada a la que reciben? Bueno, sí, hay cosas buenas en el Internet, nos sirve para muchas cosas, pero también hay cosas negativas. En realidad es como la forma como se utiliza, ¿no? Hemos visto desde la experiencia que tenemos trabajar en el tema del VIH que los jóvenes es tan fácil entrar al Internet haciendo un clic, etcétera, etcétera, pero lamentablemente los jóvenes, en vez, claro, buscan alguna información científica neutra y contextualizada de lo que es la sexualidad, el VIH, las ITS. Pero lamentablemente muchos de los jóvenes, y no lo voy a describir yo, se van, digamos, a los extremos, ¿no? A buscar temas que están relacionados a la sexualidad, pero desde otra
visión, ¿no? El tema de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente es toda una información totalmente distorsionada para nuestros jóvenes y eso está realmente al alcance de todos los adolescentes, ¿no? Si un poco bajamos a nuestro contexto, si nos vamos por las calles de Cochabamba, por el lado de la Roma y San Martín, vamos a ver lamentablemente que estas grandes empresas que copian estos CDs, videos, están ofreciendo películas pornográficas prácticamente como tostado, ¿no? O sea, ¿y qué hace el joven? El joven está pasando y de pronto ve eso y hay una ansia también de investigación en los adolescentes, en los jóvenes para conocer, por ejemplo, cosas relacionadas al cuerpo. Pero lamentablemente esta información que nos están mostrando no refleja lo que es verdaderamente lo que es la sexualidad. Y también hay una gran presión del grupo para que chicos puedan ser tal vez motivados, obligados a ver en el internet de este tipo de páginas que lamentablemente no se hace nada o si yo no entiendo muy bien de tecnología, pero es tan difícil controlar esto, ¿no? Y eso lo podemos ver en el diario vivir y es algo que realmente no está bien. Ahora este despertar sexual que indudablemente tiene una base hormonal fundamental porque existe una eclosión hormonal, una evolución hormonal en el adolescente o en la adolescente, requiere indudablemente una orientación profesional, una orientación que permita desde un punto de vista moral, desde un punto de vista técnico también y profesional, pues dar la información adecuada a los adolescentes, es un hecho muy importante para que tengan una vida sexual, diríamos, feliz, ¿verdad? Una vida sexual constructiva para su propia vida y obviamente alejándolos de estos grandes peligros para su salud que son las infecciones de transmisión sexual y fundamentalmente el VIH-Sida. Ahora estamos viendo el trabajo de la doctora Katia Córdoba y nos muestra que el acceso al profesional es un acceso prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque ella ha hecho una encuesta con muchos jóvenes y adolescentes y demuestra que el 90% de los adolescentes no ha tenido una visita. No estoy hablando de una atención terapéutica, ¿verdad? Estoy hablando de una visita hacia el profesional de salud. El profesional de salud no ha visitado a este adolescente en su contexto. Esta es una respuesta muy importante del trabajo que ha realizado estimada Katy. Sí, y no solo eso, hemos averiguado de los adolescentes que llegan al centro de salud, 90% son mujeres embarazadas. O sea, que ya tienen un problema. Ya hay un problema. De ese 10% restante, solo 1% es varón, casi no llegan a un centro de salud, y el restante son adolescentes que llegan con otros problemas. Entonces, si analizamos desde la política de gobierno de prevención, no tenemos, por lo menos en este grupo etario en el que se ha analizado, las adolescentes que llegan son ya embarazadas, entonces sí, el médico les va a dar consejos sobre anticoncepción o cómo cuidarse, pero ya es tarde, digamos. Claro que sí. Tarde. Y obviamente es una circunstancia que aterriza en otro ámbito, ¿verdad? Que es el embarazo no deseado. Sí, entonces nosotros en el proyecto Cerca hicimos una investigación, acción, digamos, ¿qué pasaría si va un médico y un psicólogo a los colegios? Y hemos hecho el experimento con algunos colegios piloto y hemos mandado una vez cada 15 días a una unidad educativa y lo hemos denominado consultorios móviles. Móviles porque los colegios se han encargado de darnos un espacio que luego lo utilizaban el resto del mes, pero que 2 veces al mes lo utilizaban para estos consultorios. Y hemos tenido bastante éxito. Lastimosamente no hemos podido hacer este experimento más de 6 meses porque ya la investigación se tenía que acabar, pero en el poco tiempo que hemos implementado hemos podido ver, primero, que hay muchos adolescentes que llegan para temas de prevención, para conocer su cuerpo, en cuanto a si están de buena talla, de buen peso, no solo de temas de sexualidad. Claro. Quieren averiguar si están bien en general del cuerpo y, por ejemplo, se ha descubierto que más del 50%, el 53% creo, tiene problemas de vista. Entonces, ¿cómo podríamos hablar también de educación integral si no pueden ver los alumnos y necesitan lentes y no los tienen? Otro porcentaje tiene problemas de algunas cardiopatías
Y entonces esos alumnos están haciendo ejercicios con el riesgo que eso implica, ¿no? De no saber esos problemas. Y hay otro tanto de enfermedades como sobrepeso, etcétera, que no se descubren porque muchos de estos adolescentes todavía sanos nunca asisten al centro de salud o no tienen los medios, por ejemplo, para ir a medirse lentes. Entonces, hemos visto que los consultorios móviles sí serían una gran ayuda, una gran solución para el tema de prevención para el gobierno boliviano, porque primero no hemos utilizado ningún otro recurso, era el médico del centro de salud de la zona. Y claro, un psicólogo que no está contemplado en primer nivel, pero hemos visto también que ha recibido muchos adolescentes que necesitaban atención no solo del cuerpo, sino mental. Hay muchos casos de adolescentes suicidas que no se atienden y bueno, tenemos las consecuencias. Lastimosamente no teníamos estadísticas, pero pensamos que está en aumento. Cada vez se escucha en la radio, en la tele que hay mucho adolescente suicida, ¿no? Y sobre todo porque se encuentran embarazadas o han contraído alguna ITS. Y su solución, al no poder hablar ni con sus padres ni con nadie de este tema, entonces es buscar el suicidio. Y entonces hemos visto también otros problemas de acoso sexual, etcétera, con el psicólogo, y pensamos que también sería necesario ya mover al tema de psicología a primer nivel para que verdaderamente haya prevención en estos temas de salud mental. Ahora, es importante poner sobre la palestra un tema que viene añadido y que es el tema de moda, diríamos, ¿no? Es el tema de la violencia. O sea, la violencia ocupa un espacio realmente importante, yo creo que es un gran porcentaje del contenido, por ejemplo, de los informativos diarios. O sea, todos los días amanecemos, o sea, despertamos con noticias de feminicidio, de violencia intrafamiliar hacia la mujer, hacia el adolescente, hacia el niño, y es el tema de moda. Y mostramos más violencia en la intención de quebrar la violencia. Hace pocos días yo tuve una visita muy interesante en la Caja Nacional de Salud. Venía una persona a nombre de la institución, hablamos de violencia. Nos decía, lo primero que tienen que hacer ustedes es denunciar a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. O sea, al fulanito de tal que ustedes han detectado que podría ser el agresor, pues directamente preséntenlo a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Seguramente va a venir a un contingente policial violento también, acompañado de un medio de comunicación que también nos va a mostrar la violencia, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos yendo por un buen camino, yo creo que no, ¿verdad? O sea, estamos generando más violencia aún, o sea, queremos luchar contra la violencia mostrando violencia. Ahora, en ese sentido, estimado Freddy, tú eres psicólogo básicamente, y es un área en la que nosotros no aterrizamos mucho desde el punto de vista de que es algo más profundo, digamos, porque no solamente es la mente, es el alma el que estudia la psicología, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas tú respecto a las respuestas que da la sociedad ante la violencia y ante esta eclosión de también ligar a la violencia con la sexualidad? Bueno, yo creo que lo que hace en todas las instancias que trabajan en esta delicada temática son respuestas a medias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un violador, de uno que ha cometido una violación sexual, generalmente se sabe que de 10 casos solamente 2 casos llegan a las instancias finales y los otros casos lamentablemente no llegan. Es cierto que ejercer cualquier tipo de violencia, tú lo has dicho muy bien, en estos tiempos estás viendo muchos casos de violencia, ya sea violencia física, que es lo que se ve con el extremo de las muertes, de los feminicidios, violencia psicológica, violencia económica, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente queda ahí. El tema de la violencia sexual es algo, por ejemplo, muy fuerte. Se ha constatado que lamentablemente las personas que sufren este tipo de violencias van a tener cicatrices en el cuerpo y huellas en el alma, porque esa personita no va a ser igual, normal, entre comillas, como cualquier otra persona, ¿no? Algo muy increíble que está pasando es que tú lo has dicho también, Rolando, de que todos los días estamos viendo casos de violencia. Si alguien hace una revisión, si uno de ustedes hace una revisión de los diarios de esta semana, todos los días vamos a ver sobre todo la violencia sexual, que es algo también muy fuerte que está afectando sobre todo a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y mucha gente no sabe, por ejemplo, lo que te comentaba Zato antes,
el tema de la pornografía, eso es parte de la violencia sexual, mostrar fotos desnudos, que la gente, que algún delincuente sexual se masturbe delante de un niño, y lo más grave, digamos, tener relaciones sexuales, ejercer ese poder, esa forma de hacer este tipo de violencia, hacen que lamentablemente las personas, sobre todo los niños y adolescentes, obviamente pues, van a tener muchos futuros, muchos problemas en su vida posterior. Entonces algo hay que hacer. Es cierto que la violencia, estoy hablando exclusivamente de lo que es la violencia sexual, es muy importante que todas las instancias correspondientes, sobre todo los padres de familia, nos constituyamos en los primeros protectores de la violencia, porque los niños, porque son niños, así de fácil no se van a poder defender, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que todas las respuestas que se están dando no son completas, simples son a medias. Se debería hacer algo mucho más fuerte. Sí, y hay mucha ambigüedad, indudablemente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación escritos nos muestran páginas enteras de ofertas sexuales con niñas y adolescentes, ¿verdad? Y de una manera cruda, de una manera realmente pornográfica, diríamos, ¿verdad? Y no hay un control sobre estos medios. Es más, es una parte importante de los medios impresos, ¿no? Entonces una página encuentra datos de violencia en las noticias y ofertas sexuales o de compañía en una gran parte de nuestros medios impresos, y es como si no quisiéramos ver, es como si fuese parte natural de la vida. En el trabajo que ha hecho Sao Group se habla de violencia, se habla de estupro, se habla de chantaje, se habla de relaciones tóxicas. ¿A qué se refieren con relaciones tóxicas, por ejemplo, estimada Katia? Bueno, algo interesante y como para que las organizaciones que trabajan en el tema puedan tener evidencia científica, nosotros hemos estudiado en 4.000 estudiantes adolescentes de diferentes colegios que el 50% de las personas que ya tienen relaciones sexuales sí la hacen por amor, porque realmente aman a su pareja, y como es como un tabú explorar su propio cuerpo, entonces al final decanta en explorar el cuerpo con su pareja, ¿no? Entonces lo hacen por algún sentido de amor. Pero 50% lo hace sin amor, y eso es preocupante, y entre las razones que nos dan los adolescentes está la número 1, el alcohol, y la número 2 es la presión, sobre todo, y después viene violación. Si sumamos presión y violación, es bastante alto el porcentaje que tenemos, circula alrededor de los 46%. Y a nosotros nos preocupa, justamente hablamos de violación, pero nos olvidamos de que existe la violación, la violencia con estas relaciones tóxicas, ¿no? Que nosotros hemos llamado. Hay muchos adolescentes y chicos también adolescentes que nos dicen que tienen relaciones sexuales, que quieren protegerse, pero que su pareja no les deja, o que tienen sobre todo demasiadas escenas de celo, entonces que de alguna manera se quieren envolver, quitándose el rol unos con otros, ¿no? Que las enamoradas quieren que el enamorado esté todo el día con ellas porque eso es amor para ellas. Y entonces que de alguna manera el enamorado tome control de su vida y de sus decisiones, y eso es una relación tóxica, que piensen que es amor, pero en realidad es una violencia disfrazada de amor, porque todas las personas tenemos nuestro rol de estudiantes, de hijos, de, qué sé yo, músicos, deportistas, pero vamos anulando cada uno de estos roles justamente por dar placer o por complacer a nuestra pareja, sin darnos cuenta que nos estamos metiendo en una relación tóxica, que nos va a anular nuestra toma de decisiones, nuestro proyecto de vida, etc. Entonces, yo pienso que muchos directores de colegio o profesores de colegio que no están implementando la educación sexual, y eso hemos visto, en la mayoría de los colegios no existe un verdadero programa de educación sexual implementado. Sí, casi todos podrían responder que se lleva en biología educación sexual porque llevan los órganos, aparato reproductor femenino y masculino, pero eso no es solo educación sexual, solo es la parte biológica. Y también educación sexual, como Freddy sabe perfectamente, es la parte emocional y todo lo que involucra el desarrollo humano, desde que uno es niño hasta que uno muere, ¿no? Entonces, no estamos poniendo suficiente empeño, y
queremos sí trabajar para que la Dirección Departamental de Educación sí tenga un protocolo que ha desarrollado el proyecto CERCA, los protocolos de educación sexual, y que verdaderamente se implementen y que se controlen. Si queremos verdaderamente eliminar la violencia, no solo para las mujeres y niñas, sino también para los varones, para que tengan suficiente autoestima y confianza, entonces sí tenemos que implementar estos protocolos de educación sexual desde que están en educación primaria, con contenido adecuado, por supuesto, a la edad, pero así vamos a lograr reducir los síntomas de violencia en nuestra sociedad. Es muy importante. Es importante que las respuestas estén dadas indudablemente en un contexto profesional, ¿no? Por no hablar de un contexto científico. Y en ese sentido, pues, me parece muy importante la opinión de Freddy Zambrana, porque hay que trabajar también lo psicológico. Lamentablemente hemos aterrizado, y esta es una concepción muy personal desde hace muchos años, muchísimos años, en identificar la educación sexual o la salud o la educación en salud reproductiva simplemente con una descripción de métodos anticonceptivos. No vamos más allá, ¿verdad? No hablamos de la sexualidad desde un punto de vista más profundo, más humano, más ético inclusive, ¿verdad? En ese sentido, pues yo creo que es importante un trabajo de coordinación interinstitucional, obviamente marcado en el contexto de nuestra región. Estimado Freddy, tú que trabajas también como coordinador del programa del CEDES y en otras, VIH-Sida y en este tipo de respuestas, ¿qué opinas tú? ¿Cómo debemos replantear, diría yo, esta coordinación interinstitucional para que realmente demos información, como decía Katia, adecuada, ¿verdad? De que tenga un contenido adecuado y que podamos utilizar estos espacios escolares o de colegios para realizar precisamente este tipo de formación hacia nuestros niños y adolescentes? ¿Qué opinas tú? Bueno, indudablemente en el tema de lo que es la sexualidad, el VIH, las infecciones de transmisión sexual, hay mucho espacio por hacer, ¿no? Hay muchas instituciones que tienen su accionar en muchos colegios, sí, pero generalmente lo que pasa, Rolando, es de que muchas veces se están duplicando los esfuerzos también, ¿no? Y algunas veces hemos ido a ver algunas... Son contradictorios, digamos. Claro, algunas veces hemos ido a ver algunas actividades, bueno, como somos el ente competente, tenemos la competencia de estar presente, sobre todo en la temática del VIH, hemos visto que los discursos varían de una institución a la otra, ¿no? No hay un consenso, ¿no? De pronto en algunos colegios, por ejemplo, colegios, digamos, con algún tinte súper católico, evangélico, nos piden que no hablemos de los condones, por ejemplo, ¿no? Porque tiene mucha reacción, hay posturas totalmente extremas, pero nosotros somos bien conscientes de que la información que se debe dar, como lo ha dicho muy bien Katia, tiene que ser adecuada para todas las edades. Si hablamos del VIH, obviamente tenemos que hablar todo lo que significa, todo el volumen de información de este terrible problema de salud pública que nos afecta a todos nosotros. Ahora, contestando a tu pregunta, el CEDES está manejando varios comités, ¿no? Yo pienso que todas las instituciones deberían aglutinarse a lo que es el CEDES, ponerse de acuerdo en el lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, tiene que ser un lenguaje incluyente, un lenguaje casi popular para hablar con los adolescentes, porque incluso cuando damos los talleres nosotros, sobre todo en el tema del VIH, también hablamos algunos aspectos de la sexualidad, porque si no hablamos de sexualidad estaríamos obviando, digamos, la presencia del VIH, porque no hay que olvidarse de que la vía más alta de transmisión es la vía sexual. Entonces, el CEDES es el que está manejando varios comités. Hay un comité de salud sexual y reproductiva que también está aglutinando a muchas instituciones que están trabajando en esta temática y ponerse de acuerdo en muchos aspectos, en el lenguaje, en cómo llegar a ese joven de una manera totalmente adecuada. Pero yo me pregunto, ¿no? Si es que no se hace esto, realmente vamos a estar en alguna extensión sesgando la información y por otra parte también no dando la información adecuada. Entonces habría que ponerse de acuerdo y es el CEDES, que es la instancia correspondiente, que debería hacer algo, sobre todo con los diferentes comités que están manejando. Muy bien, me parece fundamental. Bien, finalmente, estimado Fede, me interesa saber cuáles son las actividades para este 1 de diciembre, cuál es la programación que está realizando, respecto a un tema que, como dijimos al principio, es también fundamental e importante, o sea, cómo estamos en los aspectos del VIH-Sida, o sea, sabemos que seguimos con
diríamos, una presencia, una prevalencia, lo que nos decían es el porcentaje de pacientes que tienen la enfermedad y que es aún concentrada, ¿verdad? O sea, pareciera que nos ha dado un rango de confianza y la confianza, tú sabes, es un enemigo en determinado momento. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo está la situación actual del VIH-Sida? Y por otra parte, ¿qué se está realizando en este día que es tan importante que es el 1 de diciembre? Bueno, gracias, Rolando. Es cierto que en estos momentos hemos hablado bastante de lo que es el tema de la sexualidad, pero ya lo dije, ¿no? Hay que hablar también del VIH y hay que necesariamente enlazar estos dos conceptos, ¿no? Bueno, contestarte a una de las preguntas que me has hecho, la situación del VIH cada vez es muy delicada, ya diría, ¿no? Cada gestión que pasa se presentan nuevos casos y hay un aumento entre 5, 6, 7%. Claro, desde el año 2005, cuando se han instalado, se han socializado las pruebas rápidas, los casos de VIH como que se han disparado. ¿Por qué? Porque se ha mejorado el diagnóstico gracias a que muchas personas, estudiantes, que sea población general, han accedido a las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, comentarle, por ejemplo, que hasta el mes de octubre tenemos 310 nuevos casos oficialmente en Cochabamba. El año pasado hemos cesado la gestión con 385 casos y todavía nos falta el mes de noviembre, que justamente hoy día es el último día hábil, digo ayer, perdón, y el mes de diciembre, que son 2 meses, Rolando, altos en la solicitud de hacerse las pruebas de muchas personas. Muchas personas se acercan a los servicios de salud para pedir la prueba por diferentes razones, ¿no? O sea, hay una serie de exigencias que de alguna manera también nosotros no estamos de acuerdo, porque el test debe ser voluntario y sobre todo confidencial. Entonces nosotros, haciendo un análisis epidemiológico, posiblemente vamos a superar la cifra, y si superamos, obviamente el 2014 va a ser uno de los años donde más casos de VIH-Sida se dan. Ahora, estamos hablando bastante de jóvenes, las edades más afectadas rápidamente de personas con VIH son edades jóvenes, ¿no? Tenemos personas de 15 a 34 años de edad, pero si bajamos un poco más la edad, tenemos casos de menores de edad, hay bebés que tienen el VIH, como este año hemos deportado 5 bebés, el año pasado 10 bebés con el VIH, y lo más grave que para mí es el tema de la infección del VIH en adolescentes. Este año tengo la oportunidad de apoyar en un diagnóstico a un adolescente de 14 años, ¿no? Lamentablemente, este joven en una de sus primeras relaciones sexuales se infectó y haciendo una relación con todo lo que significa la evolución de la enfermedad, posiblemente este adolescente se ha podido infectar incluso a sus 11 años. Entonces, algo también que también Katia tiene el dato científico con todas esta tremenda investigación que ha hecho, que es muy importante, que no hay que tapar el sol con un dedo. Ya los adolescentes, lamentablemente, ya tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces, nosotros pregonamos, por ejemplo, que los adolescentes todavía no tengan relaciones sexuales por el momento. Cada cosita va a llegar a su debido tiempo. No hay que saltar etapas, pero tampoco no podemos negar esa situación de que ya los jóvenes, lamentablemente, ya han tenido una vida sexual muy temprana, ¿no? Y ahí tenemos estos problemas de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y sobre todo los embarazos no deseados. Este año, según el reporte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, también hay un incremento en el tema de los embarazos. Ahora, contestando a tu otra pregunta, este 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, es un día muy especial, es un día de acción, de movilización, y es en este sentido que el CEDES, a través de la dirección, que tenemos un director buena onda, nos está apoyando en todo, el Departamento de Epidemiología con el doctor Efraín Vallejo, el programa de test VIH-Sida, ha convocado, ha reunido a muchas instituciones para hacer algo, ¿no? Comentarte rápidamente que vamos a tener una marcha en contra del VIH, la marcha va a partir de este día lunes la concentración es a las 8 en la Plaza San Antonio. Vamos a ir por todo el sector de los mercados, donde están las caseritas, gente que de pronto no conoce alguna información adecuada sobre el VIH. Queremos llegar a esa gente. Después vamos a estar en la plaza principal, donde vamos a hacer una feria y hay una convocatoria también a las universidades, instituciones que están trabajando en el tema. También va a estar los amigos del grupo Soul Group, del proyecto Cerca, para mostrar el trabajo que han hecho. Y después tenemos una misa en memoria de todas aquellas personas que
que han fallecido a consecuencia de llegar a la fase del SIDA. Esto es a las horas 9 en la catedral. Posteriormente se va a hacer una especie de lanzamientos de globos, esto lo está haciendo la Red Bull, para no perder la esperanza. Esos globos significan que debemos seguir trabajando en la temática, no podemos estar con los brazos cruzados porque de pronto el VIH-Sida puede ser más fuerte, más contundente en los próximos años y eso es lo que no queremos. Muy bien, muy gentil. Katy, tenemos también una propuesta de soluciones para esa temática. ¿Qué podemos comentar después? Bueno, después de haber hecho la investigación, creemos que es importante educación sexual. Freddy lo ha dicho, para tener un alto al VIH, si la gente está bien preparada, va a tomar sus propias prevenciones, pero necesita estar bien preparada. Educación sexual es urgente. Pero no solo, hemos visto que no solo es importante que el adolescente haga un cambio, sino que también su comunidad. Cuando el adolescente quiere proveerse de un método anticonceptivo, en la farmacia o en el centro de salud lo juzgan. Entonces es necesario que la comunidad, los centros de salud también cambien. Y algo que quería decir en relación a lo de Freddy, el proyecto CERCA apoya enteramente a lo que es el ente rector, que es el CEDES y el VIH, y que es a partir de ellos que deberían salir los protocolos de educación sexual y los protocolos también de atención al adolescente en los centros de salud. Hemos visto que tanto profesional médico, no solo médicos, ¿no?, sino enfermeras, etcétera. Todo el equipo de salud. Todo el equipo de salud, como en los colegios o las ONGs que están trabajando en el tema, tienen diferentes ideas que a veces vienen a partir de pensamientos ideológicos y no del conocimiento científico. Y entonces ahí el CEDES y el VIH, el programa de VIH y educación sexual, están llamados a realizar protocolos para que la gente eduque y atienda al adolescente desde la visión científica y no desde la visión ideológica ni personal. Claro que ¿no? sí. Excelente. Muy bien, realmente es un hecho. Es muy importante trabajar con guías, ¿verdad? Con guías clínicas, porque obviamente hay diferentes visiones, pero es fundamental que esta rectoría del CEDES tenga un valor fundamental. Quiero agradecer la visita de Freddy. Siempre tenemos este espacio abierto. Es un esfuerzo de un equipo también que ya enfoca a la salud y como siempre lo dijimos, tenemos el espacio abierto para todas las intenciones, para todas las circunstancias que hagan a que podamos nosotros aportar con este pequeño aporte, este granito de arena que llamamos en favor de la salud de nuestra población. Muy gentil por tu presencia. No, muy agradecido, Solano, y que sea hasta otra oportunidad. Dar un último mensaje a los jóvenes, que la responsabilidad de que el VIH siempre va a estar en ti. Muchas gracias. Muy gentil. Katia, realmente ha sido grato verte nuevamente. Quiero establecer un saludo público hacia tu papá, ¿no?, que es un gran gestor de la salud también, y a ti también felicitarte porque el South Group, el Grupo CERCA y esta interacción institucional, científica, metódica, importante, hacen de que tengamos respuestas importantes también hacia los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Muchas gracias también por el saludo. Mi papá, el doctor Freddy Córdoba, es uno de los pilares en toda esta investigación y también el acercamiento con los centros de salud. Sí, muchas gracias. Y les vamos a estar presentando todas las investigaciones que tenemos, porque nuestro objetivo no es quedarnos con los datos nosotros, sino es que las organizaciones que trabajan en el tema y también el CEDES, por supuesto, se utilicen eso como una evidencia científica de que el problema no es solo en un sector ni en un colegio, sino está evidente en Bolivia. Claro que es en toda nuestra población. Muy bien, hemos tenido una entrevista muy importante respecto a este tema que nos parece que es fundamental y que lo vamos a seguir tratando y probablemente, Dios mediante, en las siguientes ediciones de Enfoque a la Salud. Establecemos una nueva pausa. Luego retornamos con otro tema que hemos elegido para el día de hoy para compartirlo con ustedes y para que ustedes puedan también interactuar con nosotros. Una pausa y ya volvemos con Enfoque a la Salud. Muchísimas Gracias. Gracias a ustedes. Gracias,